El proceso para resolver preguntas del término excluido implica identificar el campo semántico que se encuentra en un grupo de palabras, para luego encontrar lo que pertenece a dicho campo, denominado término excluido. Este método requiere analizar el significado de cada término y relacionarlo con los otros del grupo. Una vez establecida, el campo semántico se fundamenta y resuelve cada pregunta. El diccionario de la Real Academia Española para corroborar significados. Antónimos. Indique los antónimos de cada premisa. Pregunta 1. Malhadado, del cual tenemos las siguientes opciones: malicioso, venturoso, bienvenido, aventurero y malcriado. Resolución. Malhadado es un adjetivo que significa infeliz, desventurado, desdichado. Por ejemplo, Edipo luchó contra su malhadado destino. Lo opuesto es venturoso, adjetivo que significa aventurado, dichoso y feliz, la cual la respuesta sería la B, venturoso. Pregunta 2. Lascivo, del cual también tenemos las siguientes opciones: pertinaz, impúdico, irónico, casto y febril. Lascivo significa perteneciente a la lasciva o profesión de los deleites carnales. Ejemplo: aquella persona evidenciaba una actitud lasciva. Lo opuesto es casto, persona que procura abstenerse del gesto sexual. Las otras alternativas: impúdico significa desvergonzado, irónico equivale al burlón, pertinaz es el perseverante, febril en una de las acepciones es más bien sinónimo de lascivo, del cual la respuesta sería la D, casto. 3. Identifique el término que no guarda relación de significado común con los demás. A. Superávit. B. Renta. C. Ganancia. D. Déficit. E. Beneficio. Resolución. Las palabras renta, ganancia y beneficio poseen el concepto de utilidad y el término superávit de exceso de caudal, por lo que poseen una relación conceptual indirecta con renta, ganancia y beneficio. La palabra déficit posee el significado de falta y escasez, y la respuesta sería la D. 4. Identifique el término que no guarda relación de significado común con los demás. A. Homicidio. B. Fratricidio. C. Suicidio. D. Magnicidio y E. Parricidio. Resolución. Suicidio no guarda relación con las demás, pues significa acción o efecto de suicidarse, quitarse voluntariamente la vida. Entonces la respuesta sería la C. Hola, mi nombre es Leslie Endara y la pregunta nos dice: elija la opción que no corresponde al conjunto de fuerza. Literal A, energía. Literal B, potencia. Literal C, fortaleza. Literal D, eficacia. Literal E, firmeza. La respuesta es el literal D, porque los términos energía, potencia, fortaleza y firmeza tienen un significado común o afinidad semántica con el término base. Fuerza, que es el de la aplicación del poder físico o moral. Eficacia no estaría dentro del campo semántico, pues alude a la cualidad para lograr un buen resultado o la capacidad para hacer efectivo un intento. Atavio. Tenemos las opciones: A, atuendo; B, traje; C, ropa; D, prenda; E, equipaje. Para su resolución, los términos atuendo, traje, ropa y prenda tienen un significado común con el término base, atavio, que es de vestido o los tipos de vestimenta que las personas utilizan en determinadas circunstancias. En cambio, el equipaje no tiene ese significado, sino el de conjunto de cosas que se llevan en un equipaje, y no puede incluir el vestido. Así que la respuesta es literal E. Marque la opción que no corresponde al conjunto: A, sol; B, relámpago; C, linterna; D, rayo; E, luna. Para la resolución, los términos sol, relámpago, rayo y luna definen a los cuerpos luminosos naturales que emiten la luz, mientras la linterna es un aparato que emite luz. Resulta de ser un objeto de fuente artificial. La respuesta es literal C, linterna.
La pregunta nos dice, elija la palabra que debe ser excluida por no guardar relación de significado con las demás. Las opciones que tenemos son literal A, trivialidad, literal B, volubilidad, literal C, fruslería, literal D, nadería, literal E, chuchería. La respuesta es literal B, volubilidad, porque las palabras trivialidad, fruslería, nadería y chuchería tienen un significado común, pues aluden a cosas de poca importancia, mientras que la palabra volubilidad no tiene ese significado, sino el de carácter inconstante. Pregunta número 9. Corto. A. Opciones. A. Escueto. B. Breve. C. Nimio. D. Conciso. E. Lacónico. Resolución. Los términos escueto, breve, conciso y lacónico tienen un significado común o afinidad semántica con el término base, corto, que es una cosa de poca duración o extensión. Nimio no estaría dentro del campo semántico, pues cuyo significado de escaso valor se aleja de la idea común. El distractor fundamental es lacónico, ya que no es una palabra muy conocida. La respuesta correcta en esta pregunta sería la opción C, nimio. Pregunta número 10. Generoso. Opciones. A. Filántropo. B. Altruista. C. Dadivoso. D. Acendrado. E. Bondadoso. Resolución. Los vocablos filántropo, altruista, dadivoso y bondadoso tienen un significado común o afinidad semántica con el término base, generoso, que tiene el significado de alguien que obra con magnanimidad o nobleza de ánimo. Acendrado no estaría dentro del campo semántico, pues tiene un significado distinto, que es el de alguien que es puro en lo que respecta a las cualidades personales. No es una palabra muy conocida. La respuesta correcta sería la opción D, acendrado. Petulante. A. Arrogante. B. Soberbio. C. Obstinado. D. Ufano. E. Presuntuoso. La respuesta es la D. Resolución. Las palabras soberbio, arrogante, ufano y presuntuoso tienen un significado común o afinidad semántica con el término base. Petulante, que tiene un significado de alguien que tiene presunciones vanas. Las palabras obstinado tienen un significado distinto, que es el de presentar. Manifiesto. A. Palmario. B. Ostensible. C. Compacto. D. Paladino. E. Empatente. Respuesta C. Resolución. Las palabras palmario, ostensible, paladino y patente tienen un significado común o afinidad semántica con el término base. Manifiesto, que tiene el significado de algo que es patente y claro. La palabra compacto tiene un significado distinto, que es el de apretando. El distractor es la palabra paladino, por ser la palabra poco conocida. Aquí vamos a sacar el significado de la que no tiene coherencia al campo semántico. Las palabras malvado, perverso, ruin y patente comparten el mismo campo semántico con el término base, malo, que hacen referencia a las personas cuya actitud encierra maldad contra otra. La palabra arrogán no forma parte del campo semántico referido, porque este vocabulario significa alguien que rehúye al trabajo pudiendo hacerlo uno mismo. Culto, tenemos las opciones adoración, devoción, ermita, liturgia y veneración. Para la sobresolución, las palabras adoración, devoción, liturgia y veneración comparten el mismo campo semántico en el término base, que hace referencia al homenaje, al respeto y amor a la tribuna a los que se considera sagrado o divino. En cambio, la palabra ermita, y si bien tiene algo que ver, que el significado santuario o templo pequeño situado en apartados lugares que no suelen tener culto permanente. Término excluido. Tenemos la pregunta 15 y 16. En la pregunta 15 podemos observar que nos dice lo siguiente. Si no hubiesen existido las condiciones sociales que produjeron el teatro, entonces es probable que tenemos de literales el A, B, C, D y E. Les voy a leer cada literal. En el literal A tenemos: el teatro de entretenimiento habría sido cambiado por la prensa amarilla. El literal B: nunca habría surgido la noción de entretenimiento por un medio masivo. El literal C:
el cine se habría torturado más en establecerse como espectáculo masivo. Literal D. Las ciudades habrían perdido todo su interés por los espectáculos. El literal E. Las ciudades hubieran perdido todo su interés por los espectáculos. El literal E. Los bailarines habrían superado a los actores en los espectáculos masivos. Para la resolución de esto tenemos que tener la comprensión de lectura. Por lo tanto, la pregunta de interpolación es: en la lectura se enuncia que el cine se valió de las condiciones sociales que se asociaron a la existencia del teatro como medio de entretenimiento. Por lo tanto, si cuando apareció el cinematógrafo no hubiese existido tales condiciones, este se hubiera demorado más en encumbrarse como espectáculo masivo. Entonces, el término es el literal C, ya que nos dice: el cine se habría tardado más en establecerse como espectáculo masivo. Seguimos con la pregunta número 16, que como podemos observar nos dice: el verbo arañar tiene sentido contextual de literal A, atrapar, literal B, rasguñar, literal C, constituir, D, alcanzar, E, confirmar. Para la resolución de este existe la comprensión de lectura, que nos dice: el arañar se define literalmente como rasgar o herir ligeramente. Contextualmente, en la lectura no logra arañar cierta cantidad de escaños. Trae la idea de no llegar a obtener o alcanzar. La respuesta sería el literal D, que es alcanzar. Identificar las palabras que no tengan el mismo significado común de las otras. En este ejercicio tenemos la palabra interrogar. Como opción A tenemos conjeturar, opción B consultar, opción C averiguar, opción D indagar y opción E preguntar. Vamos a la resolución. En la resolución es que las palabras consultar, indagar, preguntar y averiguar comparten el significado común de las formas de preguntar o inquirir, un término base de interrogar. Pues, en este sentido, la palabra conjeturar no forma parte de la idea, pues cuyo sentido es formar un juicio de una cosa por indicios y observaciones. Ahora, vamos a decirles el significado de cada palabra mencionada anteriormente. Interrogar. Interrogar significa preguntar o inquirir. Consultar significa examinar o tratar un asunto mediante una o varias personas. Averiguar es inquirir la verdad hasta descubrirla. Indagar. Indagar es intentar averiguar mediante descubrimiento de preguntas. Y preguntar es determinar o interrogar a uno para que diga lo que corresponde o la verdad. Entonces, en este ejercicio, la respuesta sería el literal A, que es la palabra conjeturar. En este ejercicio tenemos la palabra valiente y como opciones tenemos opción A, que es intrépido, opción B, que es aguerrido, opción C, que es osado, opción D, que es impertinente y opción E, que es arrojado. Ahora vamos a la resolución. En la resolución, las palabras intrépido, indagar, preguntar, averiguar comparten el mismo significado común de esta palabra, pues es de esfuerzo, animoso y de valor con el término base valiente. En este sentido, la palabra impertinente no forma parte de esta idea, por la que debe ser el término excluido, cuyo sentido es que no viene al caso o que molesta mediante palabras o obras.
Ahora les vamos a dar el significado de las palabras anteriormente mencionadas. Tenemos intrépido. ¿Qué es intrépido? Es que no teme a los peligros. Después tenemos aguerrido. Es que es un ejercitado de la guerra o un ser valiente. Tenemos osado, que quiere decir que tiene osadía y atrevimiento. También tenemos el arrojado, que es resuelto, osado, que le gusta ser valiente, intrépido, también puede ser imprudente. Entonces, como sabemos, y a simple vista, la respuesta es el literal de. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la palabra valiente e imprudente no tienen nada que ver, ya que ser valiente trata de ser una persona con voz, con fuerza y un ser fuerte, mientras que imprudente es ser una persona que no piensa al hablar o a veces dice cosas que no vienen al caso a una situación en la que estamos hablando o participando. Entonces la respuesta es la respuesta D, que es imprudente.